Mi plan original era grabar hoy algo tipo romantizar estar enferma, porque llevo enferma una semana más o menos. Ahora que estoy saliendo un poquito del resfrío, me siento bastante mal hoy. Me muevo como 3 pasos y ya estoy sudando un montón y tengo mucho frío, aunque está más o menos tibio, hay 19 grados más o menos, pero tengo frío, por eso ando con esto que es de polar. Creo que mejor lo romantizo mañana. Hoy día no siento que haya mucho que romantizar porque solo quiero estar en la cama y no hablar. No sé cómo me tomó esto. Cuando grabé el Favoritos de noviembre me sentía resfriada, sí, me dolía mucho la garganta, pero no pensé que iba a extenderse tanto el resfriado y que iba a ser tan fuerte. Tenía muchos planes de grabar muchas cosas en noviembre porque, como les conté, quiero hacer un vlogmas. Entonces quería tener por lo menos 2 videos listos de diciembre y estamos a 30 de noviembre y no he podido grabar los 2 videos que quiero tener antes. Así que supongo que los voy a tener que grabar en diciembre. Mañana quizás romantizamos el estar enferma. Hoy día no hay nada que romantizar. Mañana voy a sacudir porque miren cómo está esto. También mañana voy a tener que cambiar este calendario. Me demoré un montón en ponerlo. Tuve a poquito como 4 días de noviembre porque todo el tiempo me quedé con octubre y ahí vamos a ver qué sale en diciembre. Ahora voy a intentar dormir todo el día, ya que es domingo, y así me recupero y estoy mejor mañana para grabar. Porque en realidad me siento bastante mal. Me escucho mejor que ayer, bastante mejor que ayer, pero me siento bastante mal. Así que a descansar. El día está precioso, pero yo sigo enferma. Ay, me voy a cambiar estos lentes. Esperen un poquito. Estoy bastante mejor que ayer, ¿saben? Y que todos estos días. Pasó que cuando grabé que salí con una amiga después de ballet, mi amiga estaba enferma y me enfermó. Y yo fui cayendo poco a poco. Caí el lunes 24 y estamos a martes 2 y sigo muy enferma. Me duele mucho la cabeza. No sé si se nota en mi cara o en mi voz que estoy enferma, pero caí enferma. Iba a grabar el fin de semana porque tenía ganas de que este video fuera un fin de semana conmigo y que hagamos cositas de fin de semana que son mucho más relajadas. Yo estoy mucho más libre, entonces era así como hacer un desayuno bonito, mostrarles cómo he practicado lo de ballet, etcétera, etcétera. Pero me enfermé, estuve muy mal el fin de semana, muy mal. Ayer estuve bastante mal y anteayer estuve mucho más mal, que fue el domingo. Y hoy día me siento más o menos mejor, pero saben, siento como todo esto lleno de moco, de flema. Y me duele mucho la cabeza, me duele mucho acá atrás de los ojos. Me duele mucho, vi que hay formas de hacerse como... O sea, les pregunté por Instagram y muchos de ustedes me respondieron de que servía hacerse estos baños de vapor, de que cueces eucalipto en agua y después esperar a que el agua hierva y después taparte con una toalla y respirar todo ese vapor. Bueno, me sirvió más o menos porque en el momento en que me lo hice me empezó a doler mucho más acá. Así que ha estado complicado este resfriado, bastante fuerte. Una compañera de ballet dijo que es como influenza porque su esposo y su hijo están con influenza, entonces quizás por ahí es. Mi sintomatología ha sido que partí con mucha fiebre, como 2 días. Después estuve como con faringitis, no podía hablar, que fue cuando grabé el video de Favoritos de noviembre. Estuve con faringitis, creo que fueron como 3 días. Y después ya ha sido como mucho moco, tipo sinusitis. Y esto de que camino 2 pasos y sudo un montón. También perdí el olfato, entonces no sé, me daba miedo que fuera COVID. Pero en sí estoy mucho mejor que ayer. Yo creo que mañana voy a estar mejor. Y entonces estaba pensando, si mañana grabo todo en realidad, empiezo a grabar el vlogmas y a la vez grabo esto, pero como con una tarde conmigo, porque creo que esa ya es la única forma de hacerlo. Lo siento, todo salió mal, pero salió mal sin que quisiera porque me enfermé. De verdad tenía muchas ganas de grabar cosas más bonitas y en realidad este es solo un descargo. Planeo agregarle cosas bonitas al blog, obviamente. Pero como no todo es feo, les voy a mostrar. Estoy intentando hacer una animación para el vlogmas. La mostré primero por el chat de difusión y
ahora les voy a mostrar cómo va la primera parte. Este es el Kaito, versión, ¿cómo se diría? Adorno de Navidad, y la manito del Nino. La idea es que después aparezca de lejos el adorno del Kaito y que sea el Nino quien lo está poniendo en el árbol. Y después se aleja un poco más y se ve que yo estoy sosteniendo al Nino. Y como que esa fuera la intro para el vlogmas. Voy a intentar animarlo entre hoy y mañana. Yo digo así como que fuera súper fácil, en realidad no sé si lo puedo animar. Pero ese es mi plan de hoy día. Estoy con una ropa así súper suelta, cómoda, porque todo me hace sudar. O sea, si fuera más sincera, yo estaría ahora como solo con los calzones, pero estoy con pantalón porque estoy grabando. Bueno, y para hacer más interesante este día, que está haciendo más o menos, les voy a mostrar dos cositas que me llegaron de AliExpress y mañana les muestro la ropa que me llegó de ballet. Así hay más dinamismo y no estoy simplemente sentada mostrándoles cosas. Así que vamos primero con el haul de AliExpress, que es muy mini, muy mini. Yay. Lo primero es que, como ustedes saben, yo estoy en mi era lectora, por decirlo así. Estoy leyendo muchos libros, me divierte leer y voy a seguir leyendo. Ignoren el desorden de ahí, mañana lo voy a ordenar y me van a acompañar a ordenarlo. Entonces, recuerdan que hace un tiempo me compré esta lamparita, que la compré en la librería Antártica. Miren, alumbra bien. El problema que tiene es que no se agarra bien. No sirve, no es muy práctica. Sirve más como para marcar dónde quedaste leyendo, pero no para que se doble y te apunte porque se mueve a cada rato. Y aparte, tintinea un poco. Encuentro que en realidad no vale la pena lo que costaba para lo que es. Porque recuerdo que me salió más o menos como a 15, creo. No, esto debería costar 6. No debería costar tanto. Entonces me pedí una por AliExpress que viene con cargador. Y miren, se extiende bastante y tiene varios tipos de luces, lo cual lo encuentro mucho mejor porque esta luz es solo fría y esta tiene para luz fría, luz cálida y la luz intermedia, lo cual está cool. Tiene un cargador y tiene este clip que hace que se agarre mucho mejor de todos los libros, y como ven uno puede regular cómo se pone, así que yay, tengo una lamparita que ahora sí me sirve. Y es con cargador tipo USB-C, como todos los cargadores que hay ahora. Y la otra comprita es esto, que yo pensé que iba a ser más chico, lo encuentro muy grande. Pero es cierto que el último tiempo he estado pintando harto en acuarela. Bueno, una razón por la que no pinto muy bien en acuarela es porque solo uso un pincel, porque me da flojera sacar todos los pinceles. Bueno, este es un estuche para pinceles. Me dio pena que sea tan grande porque es gigante. Es para muchos pinceles, lo cual, bueno, sí, está bien. La tela es como de lona. La idea es que tú vas colocando cada pincelito aquí y después esto se enrolla y supuestamente es más transportable, pero lo encuentro muy grande. Me gustaría que hubiese sido más chico. De todas formas igual lo voy a usar porque es útil, pero es muy grande, muy alto. Miren, muy alto. Y después me salió en AliExpress uno que era como más chiquitito y rosado y fue como ¿por qué? ¿Por qué? Y todo era porque estaba juntando la plata para comprar esta lamparita. Y la otra cosa que encargué, pero ya se las mostré en otro video, es la faldita negra de ballet, que se las puedo remostrar mañana. Y esas son mis compritas de AliExpress. No son tan emocionantes, pero son bastante útiles, diría. Y mañana pongo los pinceles porque ahora de verdad me siento mal. Me duele la cabeza y creo que lo único que voy a hacer va a ser avanzar un poco esta animación y hacer el kéfir. Nada más. Nada más. Quiero dormir una siesta si es posible. Y eso. Nos vemos mañana. Creo que nunca mostré bien el espejo. Pueden verlo ahí. Al niño se asustó y se fue. Pero así se ve el espejo.
Terminé, pero me empecé a sentir mal otra vez, así que creo que me voy a ir a acostar. Estoy sudando montones. Qué terrible estar enferma. Lamentablemente sigo enferma, así que voy a hacer mi agüita para que me acompañen a hacerla. Y yo creo que va a ser más que nada una tarde hablando, porque sigo sintiéndome bastante mal. Voy a usar esta tacita. Y lo que estoy usando son estas bolsas de té que dice pectoral, infusión pectoral. Ocupa un limón completo. Ahora la miel. Ay. Bueno, aquí tengo mi tecito. Me vine aquí para no estar siempre encerrada en mi pieza, pero la verdad es que solo quiero estar en la cama. Anoté aquí algo que tenía pendiente de hablarles, y es que recuerdo que en el video pasado dije que les iba a hablar de los libros que leí y al final nunca les hablé de los libros que leí. En ese entonces fue Drácula y una habitación propia. Drácula de Bram Stoker fue un libro que lo estuve leyendo por un montón de meses, creo que por 3 meses. No porque fuera aburrido ni nada de eso, simplemente porque tenía muchas cosas que hacer y iba leyendo más lento. Fueron pasando muchas cosas a lo largo en lo que lo estuve leyendo y por eso me demoré, pero en sí creo que es un libro de rápida lectura. No es algo difícil de leer y es algo bastante entretenido. Como les conté en su momento, Drácula está escrito en formato epistolar, de cartitas y de diarios. Va ordenado bien, bastante dinámico. Ahora, yo pensé que se iba a convertir como en uno de mis libros favoritos, pero en realidad no lo hizo. Me divirtió mucho, eso sí. Lo encontré muy divertido, lo volvería a leer también, pero no está en mi top de libros favoritos ni nada así. Me parece entretenido, pero a la vez me pasó mucho que sentí como asco mientras lo estaba leyendo. En el momento en que mencionaban a Drácula o cómo se trataban a las mujeres, bueno, es que también de esto, en el tiempo que fue escrito, esto fue escrito a finales de 1800 creo. En ese tiempo, la forma en la que se veía a la mujer es muy distinta a la forma en la que se le ve a la mujer hoy. Las mujeres cumplen distintos roles también en su época y en la época actual. Entonces, compararlo con estándares que tengo hoy en día no es muy bueno, pero aún así no me sentí tan cómoda leyéndolo. Entonces yo creo que por eso no quedó en un favorito, pero sí lo encontré muy divertido de leer y lo volvería a leer. Me da curiosidad cómo lo adaptaron al cine, porque dicen que lo hicieron como un romance. Entonces eso me da curiosidad. Yo no sé cuántas estrellas le puse en Goodreads, pero por favor, si me siguen ahí, no se fijen en las estrellas que pongo, como que no van con un gran criterio. Hay gente que se toma muy en serio esto de ponerle nota a los libros. Ya, yo no me lo tomo tan en serio, me lo tomo como sentí el libro cuando lo terminé de leer. Y eso fue con Drácula. Sentí que estaba bueno, pero tampoco fue como espectacular, digámosle. No me causó la sensación que sentí leyendo Frankenstein o El retrato de Dorian Gray.
Después leí Una habitación propia y ese fue el primer libro que he leído de Virginia Woolf. Me arrepiento un poco de que haya sido el primer libro que leí porque me hubiese gustado leer una ficción, no un ensayo. Yo realmente me lancé de libro simplemente porque era corto. Fue la única razón por la que escogí leer primero ese libro y no Orlando. Creo que me habría gustado leer primero Orlando. Estuvo bien, bastante bueno, creo que le puse 5 estrellas, pero la experiencia de leerlo me hizo sentir mal. Es interesante saber cómo es el mundo en el que vivimos, cómo fue en su tiempo, pero a la vez como que con la situación actual del mundo no tengo muchas ganas de meterme tanto en eso porque termino bajoneándome bastante. Es un libro bien entretenido, la autora tiene un humor bien marcado. Hay partes en las que te puede hacer sonreír o reír, dependiendo de cómo te pille su humor, si tienes el mismo humor o no. Lo recomiendo bastante. Habla de la mujer en el tiempo hasta la fecha en la que fue escrito. Habla de distintas autoras, sus libros, por qué cree que escribieron eso, cuáles son las diferencias entre autoras y autores, cuáles son las diferencias que hay entre la mujer y el hombre a lo largo de la historia. Es bastante interesante. No tengo mucho que decir, o sea, creo que de esos 2 libros, Drácula es entretenido y Una habitación propia es interesante y te da bastante para estar reflexionando después de leerlo, pero si no es su tipo de lectura, no sé. Ahora, hay otros libros que quiero leer. Estaba leyendo El perfume, también me grabé leyendo El perfume en ese video anterior, pero lo boté. No lo pienso seguir porque me perturbó mucho que hubiese una niña de 13 años metida en el asunto y es como, no, con las niñas no puedo leer ese tipo de ficción actualmente, no me da. Pero es bien interesante El perfume. Recuerdo que vi la película y la película me había entretenido en su tiempo, pero parece que la Paula de hoy no se siente tan cómoda con eso. Quiero leer Jane Eyre, otra vuelta de tuerca de Henry James. No recuerdo qué otro libro quiero leer, pero hay varios libros que tengo muchas ganas de leer. La abadía de North, que es de Jane Austen. Aquí está escrito. Y ya, voy a terminarme mi tecito, que al final no tomé nada, y vuelvo. Ya, ordené un poco mi pieza, no sé si se nota ahí, estaba muy cochino. Lamento mucho que quizás esto va a dar la imagen de que compro mucho. La verdad es que no compro tanto, simplemente todo llegó en este momento. Y yo en general no gasto mucho lo que gano, casi siempre lo voy ahorrando, sobre todo porque como les conté hace un tiempo, quiero viajar a Japón. Entonces tengo harta plata ahorrada en mi cuenta del banco. Por ejemplo, para Japón ya solo me faltan unos cuantos miles de pesos, pero ya no es como 2 millones que me falten. Entonces tengo harta plata guardadita y como empecé a hacer clases de ballet, quise comprar cositas para verme bonita dentro de clases. Como les conté, yo hice antes ballet hace mucho tiempo y la malla que tengo todavía no me entra porque también les conté que subí de peso. Entonces me compré otras entre lo que voy tonificándome y haciendo ejercicio y toda la cosa para que no haya ningún tipo de presión de mi parte hacia mi cuerpo. Simplemente como voy a ir bajando de acuerdo a cómo mi cuerpo se sienta bien y todo eso. Por eso me pedí otras mallas. Y me pedí este bolso, miren. Es muy bonito, tiene conejitos. Le puse este llavero del Nino y aquí guardé todas mis cositas de ballet que les voy a ir mostrando una a una. Algunas ya las tenía de antes y otras me llegaron ahora, así que es como un haul de toda mi ropa de ballet, solo que no todo es nuevo, hay cositas que son viejas. Una polerita transparente que se puede poner sobre la malla para que no se vean tanto los brazos, por eso me la compré. A mí me engordaron harto los brazos y en todo caso siempre los he tenido gorditos, pero me engordaron un montón los bracitos y no me gusta que se me vea como el brazo gordito cuando estás haciendo distintas posiciones. No es muy cómodo de ver. Entonces me pedí esto, que como ven es transparente, entonces no es calurosa y tapa bien, se ve súper bonita puesta. No voy a modelar nada porque no me voy a enfermar. Quizás otro día les
muestro todo con la ropa puesta, pero hoy no es el día porque si lo hago voy a estar con más moco. Que de por sí siento que mi voz está media de moco, pero no sé si se escucha en la cámara eso. Este lo pedí hace bastante tiempo. Es una faldita negra que se cruza, entonces se vería como así puesta. Se ve bien bonita. También va sobre la malla y es para que no se te vea el puto. No me gusta que se me vea mucho mi figura. Yo no soy mucho de andar mostrando mi figura. Si se fijan, casi siempre tengo escote hasta acá arriba. Nada contra la gente que se muestra. Simplemente yo soy como de ese estilo de que no me gusta mostrarme. Este chaleco que les he mostrado antes, que es solo de brazos. Normalmente lo usan en todo caso para calentar el bracito y que no esté frío y no te dé nada, ningún tirón ni nada. Ya, yo lo uso para que no se me vean los brazos. Igual que la otra falda, solo que esta es rosadita. Y es muy bonito este rosado. Lo encuentro tan lindo. Luego me pedí unas panties. Estos panties son más naranjas, damasco. Y se ven muy damasco, pero cuando te las pones quedan con un rosa pálido. Es extraño. Esta también es antigua, como una chaleca que usas encima del ejercicio, pero yo la voy a usar para ballet, para cubrirme también los brazos. Oh, estas son mis panties antiguas. Son las panties que usaba cuando hacía ballet hace mucho tiempo y ven que son más claras que las otras. Las panties que pedí ahora son muy damasco, estas son más rosaditas. Esto sí me lo pedí ahora. Es hermoso. Yo le digo malla, pero en internet le dicen leotardo. No sé cómo les dirán en sus países, pero este me pedí. Ven que es como un traje de baño, pero es lila y miren las manguitas. Son muy lindas, son como de princesa. Esta es preciosa y se ve muy linda con la falda negra. Tengo muchas ganas de usarlo. No pude ir a ballet ahora porque estoy enfermita. Y lo último es la malla negra que me pedí. Es una malla negrita o leotardo negrito, que es bien grueso. Lo sentí muy bueno. Este de verdad lo sentí de muy buena calidad y hace que todo lo otro que tengo combine. Y esa es toda mi ropita de ballet. Mis medias puntas que ustedes ya las vieron hace un tiempito, las tengo en otra parte, no sé en dónde. Pero eso es todo. Y planeo llevar este bolsito a clases. Es muy lindo, miren, tiene para agarrarlo así o para colgarlo. Se ve todo muy bonito. Yo creo que dentro del vlogmas que quiero hacer, les voy a ir mostrando un poquito mi ropita de ballet antes de ir a ballet. Voy a intentar hacer un vlogmas. Ya lo venía contando desde hace harto tiempo y lo que planeé de hacer de vlogmas es no un vlogmas como tal que hace la gente que graba cada día y va subiendo cada día. Mi vida no es tan divertida, es bien tranquila y igual hay cosas que van pasando en el momento y como que yo no puedo estar 100% presente. Por ejemplo, tengo que hacerme varios exámenes que no son divertidos, que tienen que ver con lo del estómago y el colon. Tengo que ir al dentista también para continuar con mi operación y toda la cosa. Y ahora mismo puedo contarlo porque esto lo voy a editar mucho más tarde, pero están operando a mi papá. No de nada grave, sino de la vesícula. Por eso siento que no puedo hacer día a día. Aparte que justo ahora me enfermé. Y es terrible porque saben que me muevo un poco y sudo un montón. Doy 2 pasos y sudo un montón. Ahora estoy sentada y estoy sudando también. No sé si se nota en la cámara. Tengo la nariz toda mojada por el mismo sudor. En fin, quiero hacer vlogmas. El vlogmas, mi idea es ir grabando diciembre. Ahora ya estamos a 3 de diciembre. Pero voy a partir desde el viernes porque quiero descansar un poco, mejorarme y poder tener ánimo de grabar y hacer un montón de cosas que en realidad ahora mismo solo quiero estar acostada y no hacer nada más que estar acostadita. Entonces va a ser un vlogmas un poco distinto porque voy a grabar hartos días y esos días los voy a poner en un video. Y mi idea es subir 5 videos seguidos el 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre. Todos esos días subir un video y ese sería mi vlogmas. Voy a grabar todo diciembre, voy a ir haciendo distintas cositas navideñas. Sé que yo soy media grinch, pero creo que puede ser divertido ver un vlog diario. A mí me divierte mucho ver vlogs diarios, en especial de Navidad. Y quiero intentarlo. Quería intentarlo desde hace mucho tiempo, pero sentía que iba a ser como medio contraproducente. Así que espero que esto les divierta. Si tienen ideas de cosas que les gustaría que haga entre esos vlogmas, me pueden decir porque probablemente lo que ustedes vean ahora yo lo alcance para grabar para los últimos 3 días del vlogmas o los últimos 2 días del vlogmas, por ahí. Entonces si tienen ideas de algo que les divertiría que yo haga, me pueden decir. Por supuesto cosas que sean más o menos tranquilas. Saben que yo soy tranquilita y bastante tímida. Entonces cosas
cosas que sean como muy de salir de mi zona de confort, no creo que las haga. Pero sí les divertiría, no sé, que yo cocine algo, que intente hacer una manualidad de algo, cositas así, me pueden decir y yo intento hacerlo y subirlo en alguno de los videos que me queden para el Vlogmas. Muchas gracias por ver este video. Sé que ha sido bastante aburrido, pero es porque estoy muy enferma. Intenté hacerlo más divertido, mostrar un poco, pero saben, me siento con fiebre. Tampoco sé si puedo editarlo para este fin de semana, así que quizás va a quedar para el siguiente fin de semana. No les conté, pero me compré a cuotas un computador. ¡Yay! Así que voy a editar mejor porque es un computador que espero que me dure por muchos años. Sé que es muy bueno para la edición de video, así que ya no se me va a pegar el computador mientras estoy editando. Ya no voy a tener problemas con Windows 10, que no puedo actualizarlo en Windows 11. Y viene en camino, va a llegar pronto, va a llegar dentro del Vlogmas que esté grabando. Ahí le hago un unboxing y lo vemos. Y eso, muchas gracias por ver, muchas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Y muchas gracias a los miembros del canal que apoyan el canalcito. Y espero que no les haya aburrido tanto este video. Ahora voy a guardar los pinceles y espero poder relajarme toda la tarde. Quiero estar con un vestido muy suelto. Chau. Todos estos pinceles son buenos, por ejemplo estos son súper chinos, pero creo que pueden servir para algo.